Bueno, primero decir que estoy absolutamente de acuerdo con que el tema de los precios de los medicamentos en Chile es y siempre ha sido una situación vergonzosa, por decirlo así. Todos somos usuarios además de los medicamentos, pero siento que tengo la obligación de aclarar algunas cosas. Yo soy farmacéutica, trabajo en el Instituto de Salud Pública en bioequivalencia. Entonces, no, ves que hay muchas dudas que decía, ojalá aclaráramos aquí. Yo espero poder aclarar algunas. Que no tiene que ver con el lado, o sea, el tema de los precios. Tenemos por lo menos 3 categorías, como decía, esto de los innovadores y los de marca, y los o sea, marca, nombre, fantasía y genérico. Entonces, de partida a veces ahí manejamos en forma distinta los conceptos, porque por ejemplo había un gráfico ahí que yo no entiendo cuando habla de similares y después habla marca propia y genéricos, ¿ya? Porque en el fondo todos de ahí en adelante son copias y debían estar todos dentro de la misma categoría, y yo creo que si se venden más caro y se compran más aquellos de marca, es por una cosa cultural a lo mejor que tenemos, y que por lo tanto así se le vende a los médicos y se le vende a la población, de que algo que tiene un nombre de fantasía y tiene mayor precio es mejor. Uno asume eso. Si a uno le ofrecen algo más barato, no sé, uno va a comprar un computador, lo que sea que es más barato, uno va a desconfiar y va a suponer que la calidad es inferior al otro, y vamos a comprar el de marca por lo mismo. Ahora, yo entiendo que además la marca es una forma de diferenciarse. O sea, si hubiera un innovador con una marca y todos los demás tuvieran denominación genérica, que es el término que yo prefiero utilizar cuando vamos al nombre de lo que contiene, atorvastatina, por ejemplo. Si todos los otros se llamaran atorvastatina, claro, a los laboratorios les costaría mucho competir para poder vender su atorvastatina respecto de otro, y le ponen un nombre fantasía. Entonces, bueno, pero estas son estrategias comerciales, efectivamente. Y nosotros en Chile tenemos una política de una política libre de medicamentos, o sea, de mercado, y eso llega a los medicamentos. Cosa lamentable que los medicamentos sean un bien de consumo más, y que por lo tanto las políticas económicas en el fondo sobre ella sean la misma que sobre cualquier otro producto al cual se le pueda hacer una... lo que efectivamente no existe en Brasil, como usted mencionaba, es que Brasil, la autoridad, cuando registra el producto innovador, en base a un estudio, le fija un precio, y las copias que vienen después tienen un porcentaje respecto de ese precio principal. El tema que haya salido la bioequivalencia es la que ha hecho que justamente se revisen, o sea, a veces recién se conozcan ciertos aspectos que han existido por años en el país, que es justamente esto de que existen los de marca y los similares y son lo mismo y tienen distinto precio porque se venden de distintas, incluyéndolos el mismo innovador. O sea, el laboratorio innovador también hace su medicamento con denominación genérica o con otro nombre de fantasía y puede tener 3 precios distintos, ¿ya? Entonces, el hecho de que haya salido la bioequivalencia, efectivamente, como se prometió que los precios iban a bajar, aunque uno tenía clara conciencia de que los que ya existían en el mercado obviamente iban a tener que subir, porque en alguna parte iban a tener que recuperar el dinero de la inversión que significa el estudio, y no solo el estudio de bioequivalencia, sino que esto obligó a los laboratorios a que tienen que hacer una inversión en su laboratorio respecto de validar los procesos de fabricación, que esa primera inversión ya es la primera más costosa, y el estudio de bioequivalencia es casi menor a veces comparado con esa. Primero, efectivamente 16.000 registros sanitarios vigentes como registro, autorizaciones otorgadas desde muchísimos años atrás, y que también es un bien del titular del registro sanitario que puede mantener y renueva cada 5 años, no necesariamente fabricando y comercializando. O sea, un laboratorio de producción puede tener 100 productos registrados, lo que no significa que esté fabricando los 100 en el año. Fabrica aquello que obviamente, de nuevo, vean los que son que comercialmente le interesa. A veces algunos han registrado algunos porque es lo que viene, ¿cierto? La competencia, tratan de ser los primeros en llegar, y al final cuando se registra ya tampoco es el que más les conviene económicamente, nunca llegaron a fabricarlo finalmente y no registran. Entonces, cuando empezamos con esto de la bioequivalencia y tuvimos que hacer la exigencia al universo registrado de los que estaban afectos, o sea, del listado de principios activos, recién nos empezamos a enterar cuánto efectivamente estaba comercializado, y era aproximadamente un 35% de lo registrado. Además, estaba en vigencia el decreto anterior que no obligaba a informar si se estaban distribuyendo o comercializando o no. Situación que ahora cambia,
bueno, y estamos trabajando internamente para ver cómo nosotros llegamos a informarnos de lo que realmente esté comercializado sin ir al IMS, que es una fuente privada además, y que además no tiene la distribución en los clínicos, tiene los con denominación genérica en una gran canasta, digamos, no tenemos el genérico de Laboratorio Chile, de Andrómaco, de un extranjero, etcétera. Bueno, eso. Entonces, primero hay un 35% comercializado. Segundo, nunca todos van a llegar a demostrar bioequivalencia, ¿ya? Es que se le dio tanta importancia a esto de la bioequivalencia que termina instalándolo en la mente de las personas y todos llegan a creer que hay que pedirle después bioequivalencia a todos los productos. Y es una condición, es un tipo de estudio que se pide por un determinado tipo de forma farmacéutica, en la cual, si bien sabemos que tenemos el mismo activo adentro, de nuevo vamos a ir a la atorvastatina. Si pensamos una atorvastatina de 20 miligramos o un clonazepam que tiene 0,5 miligramos, o sea, no sé si toda la gente pueda entender cuánto es 0,5 miligramos. Esa imposibilidad de tomarse 0,5 miligramos como polvito, ¿cierto? Es la que hace que la industria fabrique un vehículo que es este comprimido. O sea, algo en que poder llevarlo en una cantidad exactamente medida y que pueda ser, se prefiere siempre que sean por vía oral porque es lo más fácil de tomar, porque lo ideal sería que uno le pudieran inyectar a la vena todos los medicamentos y no tendríamos el problema de la bioequivalencia. Como hay que hacerlo por vía oral, lo ponemos en una matriz que le llamamos un vehículo, que es este sólido, que la mayor parte no es el activo. Entonces, sabiendo que dentro tiene la misma molécula, el hecho de que este vehículo es un poco distinto y es fabricado en distintos laboratorios, es el que, mediante este estudio, lo que queremos es ver que una vez que ingresa, llega al estómago, al intestino, desde ahí es liberado para poder ser absorbido y llegar a la sangre, desde donde recién va a llegar al sitio en cantidades similares ambos y a la misma velocidad, para suponer que entonces va a ejercer el mismo efecto. Por lo tanto, esto, si usted se toma un jarabe, que es una solución acuosa, u otro tipo de formas farmacéuticas inyectables, no vale estudio de bioequivalencia. Por lo tanto, ahí dejamos muchísimos otros productos fuera. Entonces la exigencia es para una determinada tecnología en que había un requisito más necesario de agregar para poder asegurar que las cantidades de ambos que están llegando al sitio de acción es exactamente el mismo. Hay varias cosas que fueron dichas, pero otro que me acuerdo, Colombia y Argentina, por lo menos para términos de bioequivalencia, para precios en general todo lo que quiera, pero en bioequivalencia no están al nivel de Chile. Colombia recién acaba de sacar su normativa de bioequivalencia, por lo tanto ellos no han tenido exigencias desde antes. Uno puede encontrar por ahí en su legislación que tienen unas exigencias, pero que en la práctica no han sido tales. O sea, a mí me tocó estar allá porque ellos han pedido asesoría a esta autoridad en términos de bioequivalencia justamente antes de que ellos lanzaran su política, que como digo es reciente, de hace unos meses. Argentina la empezó en el año 2009 con 12 principios activos que a la fecha no han aumentado, porque finalmente la presión de la industria fue tanto mayor que la autoridad no hizo la exigencia como tal, y ellos tienen unas solicitudes de registro al año con bioequivalencia de aproximadamente 20 solicitudes. O sea, en todos los años que llevan, la cantidad de bioequivalentes que tienen es menor. Entonces ellos de hecho estaban buscando cómo hacer una exigencia que no tuviera como el mismo impacto, en fin. Brasil es nuestro gran ejemplo, en el sentido de cómo ellos la impulsaron. Ellos lo fueron haciendo también por etapas, no solo en principios activos, sino que en tipos de productos ellos separaron, partieron como los de marca, no, al revés, con los de denominación genérica. Entonces eso crea en la conciencia de las personas que todos los genéricos están con bioequivalencia, y en realidad son todos los que tienen denominación genérica, porque todos aquellos que son copias, pero tienen un nombre fantasía, entraron en la exigencia después, hasta que finalmente la cumplieron. Diferencia importante entre Brasil y Chile es el tremendo mercado, porque la cantidad de población es tanto más grande que por eso mismo las industrias transnacionales también siguen instaladas allí. No así como en nuestro país, que somos un mercado tremendamente pequeño. Entonces cuando uno sube una exigencia así, de afuera dicen, bueno, entonces nos mandamos a Chile, porque para vender 100.000 unidades, no sé, en la nada ellos desaparecen. Entonces uno tiene que empezar ahí a ver cómo hacemos para que tampoco desaparezcan los medicamentos que igual en Chile
necesitamos que estén disponibles para la población. Brasil también pasó por un periodo de desabastecimiento y por un problema de cómo encontrar el referente, el comparador. Cuando el referente, el innovador es nuevo, es reciente, no es problema. O sea, se sabe que es el que hizo los estudios clínicos por año en muchas partes del mundo, por lo tanto en distintos tipos de población. Pero cuando se instala una política de bioequivalencia como la nuestra en un país que ya lleva años de registrar productos genéricos, se encuentra con una serie de dificultades. Por ejemplo, la digoxina es un medicamento tremendamente complicado en que sí es necesario que la intercambiabilidad sea en medicamentos realmente comparables, que tengan un desempeño muy similar. Sin embargo, la digoxina innovadora, la que hizo los estudios clínicos hace muchos años atrás, no existe. No existe en Chile, no existe en ninguna parte. Lo fabricaba Glaxo y aunque uno la puede encontrar hasta con el nombre original que tenía, es porque otra empresa compró el registro sanitario, no porque lo esté fabricando ellos. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, entonces, ¿quién es el referente ahora? Y ahí es donde uno puede ir a buscar alguno que esté posicionado en el mercado, pero en el mercado no solo porque venda, sino que porque no ha tenido fallas a la calidad y porque ha sido el referente natural en el sentido de que ha dado la tranquilidad al cuerpo médico de que es el que está siendo efectivo en la práctica. Y ahí es cuando, de nuevo, si tenemos 10 con denominación genérica, no vamos a ser capaces de diferenciarlo. ¿Y qué es lo que ocurre en el sistema público? En que cuando entran a licitaciones puede ganar de un país, o sea, de un laboratorio o de otro, pero como tiene el mismo nombre, no sabemos cuál es el que al final está siendo realmente utilizado. Y bueno, esto va a dejar de ser un tema después. ¿Por qué esto pasa? Porque hemos tenido que exigir esta demostración de este requisito para productos que ya estaban registrados hace mucho tiempo, en que los medicamentos tenían un precio algunos muy bajo, a lo mejor 200 pesos, y por demostrar equivalencia terapéutica tuvieron que subir el precio para poder costear lo que eso significó. ¿Cuándo efectivamente pasa esto de reducir los precios, que es lo que prometía el gobierno anterior, que había dado que dio como el empujón fuerte para que esto fuera? ¿Qué es lo que debiera seguir pasando después? Se registra el innovador y va a poner el precio que quiere, porque así es, efectivamente, pone el precio que quiere, y cuando entra la primera copia, ya entra con equivalencia terapéutica, y de todas maneras un precio más bajo que él. Entonces, esa promesa de bajar el precio es bajar el precio respecto del innovador, efectivamente. El impacto fue en contrario ahora, porque fue a productos que ya eran muy baratos, porque no tenían todas las exigencias de antes y tuvieron que, para una vez más, grabársela al usuario, al paciente. Eso, si tienen alguna otra duda que les pueda contestar al respecto, y soy técnico, no político, así que les puedo contestar desde ese punto de vista. Espérame. Bueno, yo soy trabajadora social, me dedico a otros temas, no a los temas de medicamentos, o sea, soy usuaria. Ya en esa calidad vengo y asisto. Entonces, yo creo que hay una gran confusión en los usuarios de cuál es la diferencia entre el bioequivalente y el genérico. Ya mucha gente pensó que el bioequivalente era lo mismo que un genérico. Entonces, claro, cuando vas a la farmacia, tú dices, bueno, ¿cuál es el innovador? Ya, pero quiero el bioequivalente, y efectivamente te venden el bioequivalente, que es más caro. Entonces la pregunta que yo y la duda que yo tengo respecto a la bioequivalencia, entendí según lo que tú dijiste que lo que tienen es el principio activo. Entonces lo que estudia la bioequivalencia más bien es el vehículo que se usa, o sea, de qué manera este vehículo va a llevar a la misma velocidad y va a provocar el mismo efecto terapéutico un remedio que puede tener denominaciones distintas pero que tiene el mismo principio activo. Entiendo, pero entiendo eso, o sea, estudia que en el fondo llegue a la misma velocidad ese principio, estudia que en la misma concentración, en efecto. Entonces ya, la pregunta es... Claro, exactamente. Claro. Entonces la pregunta es, los genéricos, antes de que pasara esto la bioequivalencia, los genéricos que no tenían este estudio de bioequivalencia, nosotros no podíamos afirmar que llegaban entonces a la misma velocidad que el innovador, por ejemplo.
no se podía afirmar eso. Entonces, por tanto, por eso, ¿por qué digo? Porque también está en el inconsciente colectivo de decir, bueno, esta cuestión no llegó, no va a llegar a la misma velocidad, entonces a ti se te va a pasar el dolor de cabeza en un día con este y con este otro en 30 días. Entonces uno dice, no puedo estar con dolor de cabeza 30 días, démelo al tiro, ¿ya? Entonces, pero en el fondo, si tampoco estaban los estudios para eso, claro, que autorizaron, tampoco se sabe. Ahora, ¿cómo podían aprobar medicamentos que hay algunos que no importa, que no son, pero hay otros que tal vez depende el tiempo que te haga efecto? O sea, tal vez puede morir alguien si el efecto te hizo 30 días después y no antes. Entonces, como que eso me llama la atención un poco, cómo no, bueno. Yo ¿Cómo diría, el ICP dices tú, digamos, sí, aprueba? Claro, espérame. Y la otra cosa que en realidad es como un comentario chiquitito respecto de la población. O sea, en Chile, mi marido es argentino, ¿ya? Entonces, a él le llamaba mucho la atención cuando recién llegó a Chile que en cada esquina hubiera una farmacia. Me decía, este país como que se enferma mucho. Y yo le dije, sí, un poquito sí. Y con otra persona que es colombiana me pasó exactamente igual. Me dice, qué impresionante la cantidad de farmacias que hay en Chile. Entonces digo, claro, somos un mercado pequeño en términos de población total, pero somos un mercado muy grande en términos de la cantidad de medicamentos que consume la gente. O sea, nunca una farmacia va a estar sin cola. Nunca, a cualquier hora. ¿Ya? Entonces, eso también es un tema. O sea, es un mercado desde mi punto de vista como atractivo en eso, de que se requiere, a pesar de que somos 17 millones, digo. Antes que te conteste esta, yo te voy a contestar lo de la farmacia, porque no es tan así, para que vean lo que pasa en Chile. En cantidad de farmacias por habitante tenemos menos incluso que en Argentina y en otros países, pero que el marketing de los dueños de farmacias de las cadenas han logrado ver qué esquinas son las más importantes que la gente ve y en esas están ubicados. Sí, es que hay esquinas muy importantes que están, pero aquí en Santiago, en la comuna de San Ramón, hasta hace unos meses no había ninguna farmacia en la comuna de San Ramón. En Santiago estoy hablando, y no voy a hablar de otras regiones. En la comuna de San Ramón no había farmacias. Recién se abrió la farmacia comunitaria en San Ramón porque no había ninguna farmacia, ni siquiera almacén farmacéutico, porque es una comuna pobre. Pero hay otras comunas donde hay mucho poder económico o mucho flujo, donde pasa el tren o el metro o las micros, donde uno va a encontrar en cada esquina una farmacia. Y esa es una cosa de marketing farmacéutico. Yo no sé si Patricia le quería contestar algo de eso o eso. Sí. No. Perdón. Pero un segundo. Claro, en hacer efecto uno no mide en cuánto se demora en hacer efecto porque no se está. ¿Sí? Es para la conexión. A ver, porque hay medicamentos que son de uso crónico, ¿cierto? Entonces se requieren de varias dosis para llegar a mantener una concentración permanente en sangre que sea la que ejerce el efecto, ¿okay? Y otros que son agudos, como dices tú, un dolor, que es un analgésico que yo me tomo uno, no estoy tomando todos los días. Y de hecho en un analgésico puede ser menos terrible que no sean intercambiables, en el sentido de que uno me demore 10 minutos en hacer el efecto y el otro 20 o 30. O sea, lo más que puedo hacer es tomarme 2 en vez de 1. Hay otros medicamentos para lo que es crítico, y que en el estudio de equivalencia uno no ve, como te digo, el efecto porque uno no mide el efecto, que es lo que uno hace en un estudio clínico. En un estudio clínico uno ve cómo se recupera, y ahí es realmente un estudio de eficacia, o sea, en que uno ve cómo una persona se recupera o se recuperan los síntomas, lo que sea el parámetro que uno mida, cómo cambia, claro. En el estudio de equivalencia es solamente es una prueba de desempeño de la forma farmacéutica, porque tú lo pruebas con un solo comprimido, o 2 si requieres que sea una dosis más alta, pero no a permanencia, no con una dosificación, aunque hay unos estudios que se llaman en estado estacionario, pero a cierta situación. Pero lo básico es que tú das un comprimido al voluntario y el comparador, y uno del que estás estudiando.
en 2 momentos distintos, normalmente con 1 semana de separación. Entonces, cuando hablamos de que no me hace efecto en el mismo tiempo, o sea, cuando hay diferencias de velocidad, son diferencias, no sé, que uno en 1 hora alcanza la concentración máxima y el otro la alcanza en 1 hora y media, 2. Son esas diferencias así de estrecha, digamos, no son tan exageradas como para decir que algo a mí me sirve en un día y el otro me sirve en 30. Y las exigencias normalmente son en base al estado del arte, que le llama uno, ¿cierto? Y la regulación tampoco exigía la bioequivalencia, entonces el énfasis estaba en todos los otros aspectos que son de calidad. O sea, los aspectos de calidad siguen estando presentes en la evaluación del registro sanitario, que tiene que ver tanto con la fabricación, con los controles de fabricación, como los controles de producto terminado, en que sí ves disolución, cantidad de principio activo por forma farmacéutica, etcétera. Pero a pesar de esos controles de calidad, digamos, se considera necesario para ciertas formas farmacéuticas, como decía, incorporar este otro parámetro que es la bioequivalencia, que es para ver desempeño ya in vivo. Y esa es la diferencia, como digo, no es para todo tipo de producto. Claro, sigue estando en todo, claro. Lo que pasa es que tú puedes hacer un comprimido con distintos excipientes, que a veces son polímeros, o sea, como cadenas, por ejemplo, que por lo tanto lo van a dejar atrapado más o menos en un caso que otro. La presión con la que una máquina forma el comprimido cambia también, entonces como lo hace un laboratorio no es idéntico, porque no es posible que ellos lo sepan ni que tengan exactamente la misma maquinaria, los mismos excipientes. Entonces puede generar diferencias en términos de con qué velocidad algo se disuelve en el estómago. Entonces, cuando después viene en clínica y un médico dice, oye, este medicamento no me está ejerciendo el efecto, entonces puede responder algo como eso, que tenía exactamente la cantidad que tenía que tener, pero por alguna razón, por ejemplo, la presión con la que se fabricó es tal que el comprimido queda más duro, le decimos, y se demora más en disolver. Entonces finalmente terminó como pasando todo el tracto gastrointestinal y no alcanzó a entregar todo su contenido a la circulación sanguínea. Claro, entonces en calidad uno lo hubiera cuantificado y estaba al 100%, estaba todo. Fíjate, pero a lo mejor es un pequeño parámetro de fabricación que había que modificar para que lleguen a tener la misma velocidad con que se entrega. Yo quiero señalar algo que me pasó justamente, estaba preguntando ella, que yo una vez fui a la farmacia, la Cruz Verde, a preguntar por qué, por ejemplo, el Glafornil era más caro que la metformina. Y el tipo ahí me dice, como está tan de moda el Mercedes-Benz, me dijo, mira, este es un Mercedes-Benz y este es una citroneta, ¿ya? Los dos llegan al final, pero uno se demora más que el otro, ¿ya? O sea, esa fue la explicación. Después, cuando salió la bioequivalencia y todo, yo fui a hablar con él para poderle decir, bueno, ahora los dos llegan en el mismo, pero ya no estaba, ya lo habían despedido ya. Los dos son Mercedes. Entonces, mira, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este trabajo nosotros se lo enviamos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado. En la nota que le pusimos ahí era que ellos nos dijeran pues, si estaba malo, si estaba bien, qué les parecía y todo. Ahora, la duda que nos queda es que no sé si fue tan extraordinario el trabajo que ellos quedaron anonadados o bien simplemente no lo leyó nadie. Y a mí me da la impresión que no lo leyó nadie, porque a lo mejor no encuentran que los medicamentos es algo importante. Y en esto también yo quiero plantear de que yo creo que tanto el Ministerio de Salud como el Instituto de Salud Pública no se han preocupado de informar sobre los medicamentos genéricos. Y hoy día los genéricos bioequivalentes. Y yo creo que esa es la duda, porque no puedo entender que cómo, porque aquí, desgraciadamente, lo voy a asimilar a lo que son las AFP. La AFP, todos los trabajadores, o sea, en general, están en la AFP que cobra la comisión más cara. Aquí también, aquí los medicamentos más baratos son los medicamentos genéricos bioequivalentes, y sin embargo, tal como decía Jorge, ¿cómo vamos a ser tan tontos los chilenos que vamos a comprar el más caro en vez del más barato si son iguales? ¿Ya? Eso. Bueno, yo creo que el tema de la bioequivalencia quedó más o menos claro. Que bueno que estaba Patricia acá, que trabaja el tema, más o menos claro, entiendo, para los usuarios.
Pero Más o bueno, menos. entonces vamos a hacer una segunda Más o reunión y a lo menos mejor vamos a no. invitar a Patricia, así que voluntariamente nos venga a hablar así con perita y manzana del Eso tema de la sí. bioequivalencia y todos los procesos. Aquí estos voluntarios se inscriben nomás. Pero lo hacemos ordenadito, 1 hora, y lo trabajamos. Esto no para, esta instancia de, digamos, de trabajo. Pero yo quería complementar un poco el tema de la bioequivalencia, que tiene mucho que ver con el estado de desarrollo de los países. O sea, cuáles son los requerimientos, las exigencias de registro sanitario, de fabricación, tiene que ver con los estados de desarrollo de los países. En algunos me interesa que haya regulación. Están en esa etapa. En otros, que se pueda fabricar en condiciones adecuadas. Un nivel 1, 2, 3, 4, y así uno va ascendiendo y cada vez va confiando más en la producción local o en la producción de los vecinos, y para eso hay documentos que se comparten. Tiene que ver con las políticas de salud de los países. ¿Cuánto me interesan las políticas de salud? ¿Cuánto yo me concentro en eso? Por eso que hay algunos países vecinos que han hecho cosas impresionantes, como tener a la salud y los medicamentos como un derecho. Como un derecho. Otros que han hecho incluso quiebre de licencia, quiebre de patente. Brasil, Ecuador, han quitado las patentes y han dicho esto es una epidemia y todos tienen que acceder, y han hecho medidas como esa. Colombia y Perú lo están estudiando. Entonces son temas que están considerados que son legales y que se pueden usar. Entonces tiene que ver con el nivel políticas de salud y políticas políticas. Y otra cosa también con el nivel de la tecnología. O sea, hablar hace 30 años o 50 o más años, uno decía ojalá que se puedan elaborar los medicamentos en una dosis adecuada y que tengan un efecto reproducible. O sea, un medicamento reproducible, las plantas y otras cosas. Después, los niveles de tecnología y equipamiento han llegado a unas formas farmacéuticas increíbles, o sea, hay que estar estudiando constantemente. Entonces yo con eso quería cerrar un poco el tema de la bioequivalencia, que tiene que ver con múltiples factores. Ahora, me encantó como usuaria, yo vengo aquí los sábados como usuaria, o sea, soy del Ministerio de Salud, pero me encanta que la gente diga lo que piensa, porque a veces a uno le da vergüenza como chileno, que dicen, cuando en Argentina cortaron la luz y habían los apagones, los argentinos salieron a protestar. Y en Chile, cuando empezaron los apagones, los chilenos salieron a comprar velas. Entonces, esa... Claro. Entonces aquí hay una política, por eso que yo, a pesar de que tenemos discrepancias, discusiones, yo valoro cuando la gente se compromete por los derechos, ¿ya? Entonces eso a mí me parece interesante, por lo tanto yo no voy a empezar a dar explicaciones como Ministerio de Salud, sí voy a dar información. Lo primero es que me queda claro que el problema de fondo aquí tiene que ver mucho con la información. Y en segundo lugar, yo lo pondría en segundo lugar porque creo que con la información sí tenemos mucho que hacer. El ISP y el Ministerio tienen mucho que hacer con la información y con la confusión que hay. Es fácil a lo mejor de resolverlo, no se ha hecho, no sé por qué, pero cuesta. O sea, si no hay escándalo, no es noticia. Entonces vamos a tener que empezar a hacer escándalo. Lo segundo es los precios. Aquí hay un tema de fondo que son los precios. Ahora, me sorprende que digan queríamos que lo regularan, ya no queríamos que lo regularan, o sea, hay que ver por dónde va el mejor mecanismo. Y ahí un poco, yo diría cerrar, son la información y los precios, creo que ahí está el centro de la discusión. Pero yo estoy dando, me voy a poner acá porque le estaba dando la espalda a Jorge. Yo creo que ahí en el tema de la información que yo quería darles es que estamos haciendo muchas cosas. Yo creo que después de lo que pasó, que lo dijo Barrows también, que habían promesas incumplidas, incumplibles, porque se nos dijo dónde bajaron los precios, ustedes mismos fueron a decir dónde bajaron los precios. Entonces no nos podíamos hacer cargo de mentiras, ¿ya? Y eso es cierto, hay que decir las cosas por su nombre, porque nada puede bajar los precios nada más que la regulación o el control. Todo lo demás es política libre mercado y tenemos que jugar con esas reglas. ¿Qué se ha hecho a nivel nacional de hace un buen rato? Es modificar el Código Sanitario. Y lo que estamos haciendo en la modificación del Código Sanitario es la transparencia. Partir como primera etapa de transparencia. ¿Transparencia en qué? En las farmacias. Que digan cuánto cuestan los medicamentos. Que uno vaya y pueda hacer una consulta de precios, un tótem, lo que sea. Transparencia de precios en que los laboratorios le notifiquen al ISP, al MinSal, a cuánto venden los medicamentos. ¿Ya? Para eso también copiamos un poco lo que ha hecho Perú. Un consulta a precio, ya no que la gente vaya así vitrineando con un hito grave, así con un problema respiratorio, ¿cuánto vale aquí el salbutamol y cuánto vale acá? Y así me paseo por el centro, porque en el centro están todas las farmacias.
sino que también puedan desde su casa consultarlo por internet. Y no vamos a decir que la gente de escasos recursos no puede acceder a internet, porque la gente es capaz de dejar de comer y tiene un celular último modelo. Por lo tanto, uno puede tener un observatorio de precios y conseguir la información. Estamos transparentando la relación de la industria. Todo esto es Ley de Fármacos 2 o modificación del Código Sanitario. Transparentando la relación del prescriptor y el productor. O sea, si yo soy un laboratorio y quiero convencerme a este médico, yo le voy a pagar un congreso y todo. Lo puede seguir haciendo, pero lo va a poner en internet. De manera que cuando ese médico me diga que el único producto que puedo usar, porque si no me voy a morir, es de este laboratorio, la gente diga, ah, mira, me parecía raro, aquí está la razón. Y si yo confío en mi médico, lo voy a comprar, y si no, voy a irme a hacer lo que dice Jorge, que es comprar un genérico bioequivalente, que milagrosamente no está en las noticias, extrañamente. Ah, viste, no estaba tan confiado. La propaganda es fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lo otro, se está viendo ahí si nos podemos o no nos podemos meter en la integración vertical. Cuando tú hablas ahí de marcas propias, o sea, hay mucha gente que nos dice, ¿por qué se van a meter a regular eso si tienen bajos precios? Incluso, o sea, le vamos a hacer otro daño más a los consumidores. Entonces, ¿nos metemos o no nos metemos con la integración vertical? Yo estaba muy entusiasmada con todos esos cambios, diciendo, aquí la cosa se va a ordenar. Pero después nos dicen, eso es lo formal. Pero además, si yo soy vendedor y voy a una farmacia y le digo, señor, aquí está el producto, me dicen, no, si quieres que yo te lo ponga aquí arriba, tú me tienes que pagar tanto. Si tú quieres que salga más tu producto, págame un porcentaje de tus ventas porque yo lo voy a levantar y lo voy a... Entonces uno dice, estamos realmente, tenemos 20 posibilidades de arreglos y nosotros estamos resolviendo 2 o 3. Entonces tenemos que ir al problema de fondo. Yo creo que es la información y el precio, y ahí hay que discutirlo. Nosotros somos referentes para Colombia como país con precio caro, y ellos fijan todos los precios de los países ahí están los resultados. Y se ponen, pero Colombia se pone en el 4º lugar. Dice, yo me voy a meter aquí con mi precio. Ahora, hay cosas que hacer y me alegra que la gente, los consumidores, a mí no me gusta decir los consumidores, yo diría que son la Anadeus, con sus usuarios en la salud, las asociaciones de pacientes, digan lo que tienen que decir, sigan diciéndolo, porque la única forma, el Estado a veces, el gobierno, tú dices los políticos, la autoridad, a veces les cuesta mucho tomar decisiones. Uno dice, ¿y a quién respaldan? ¿A quién representan? Entonces yo creo que estos documentos son importantes. En el Ministerio tenemos una mesa civil de medicamentos donde están todos los actores. Están los laboratorios nacionales, los transnacionales, están los colegios profesionales, están las asociaciones de consumidores, Anadeus, Odecus, Conadecus, está gente de Equidad, Alames, que son la Asociación Latinoamericana, están las farmacias de cadena, las farmacias pequeñas, o sea, tenemos por lo menos 40 actores distintos y me la voy a jugar porque esta presentación se ha hecho ahí para que tengamos un debate con todos los actores. La Cámara, Prolmed, está Asilfa, está Mauricio, y yo creo que ahí es donde se deben discutir y ahí va a ser sabroso. Conversar las cosas y decirnos entre todos los actores. Ahora, yo creo que hay cosas y desafíos que a lo mejor hay que ver. O sea, el titular puede tener 10 productos de marca. En mis tiempos, cuando yo hacía registro, solo podía tener un producto de marca. Lo que tienen son varias empresas para diversificar y tener distintos roles. Y me queda dando vuelta un tema que yo creo que hay que discutirlo, no ahora, de quién es la receta. Y eso yo lo eché de menos acá, porque lo hemos discutido varias veces y me lo dijeron gráficamente. O sea, si los productos son iguales y me dicen que este vale 50.000, este vale 5.000 y este vale 500 pesos, pero este es un Mercedes-Benz, yo no tengo plata para un Mercedes-Benz. El médico me puede recomendar un Mercedes-Benz y a lo mejor todos dicen, usa esto que es lo mejor. Pero en el bolsillo, y así me lo dijeron ustedes, en mi bolsillo no se mete nadie. Yo cuando voy a una consulta, puede que no le crea al médico y voy a otra consulta. Y puedo consultar 5 y a veces dicen consulta varias opiniones. Ahora, cuando van al médico y le da una receta, ¿esa receta es un mandato, es una obligación o es una recomendación? O sea... Yo entiendo que si pagué por un servicio, el servicio es mío. Aquí no vamos a decir lo que debe ser, porque en realidad con Mauricio estábamos ahí, nos metemos en esto, no nos metemos en esto, porque es un tema de discusión. Pero es un mandato, es una obligación, es un contrato, es una ley, no. Es una receta donde el médico le dice, yo creo que para que usted se mejore, esto es lo que le conviene. Yo decido, voy al farmacéutico, si yo creo en mi farmacéutico y lo conozco, mi farmacia de barrio y todo, que eso no existe. Y el farmacéutico me dice, la verdad es que yo creo...
que yo le propongo, le sugiero otra cosa. Pero después de eso, si él no tiene plata ni para un Mercedes-Benz, ni para no sé qué cosa, a lo mejor va a ser el paciente o el usuario el que va a decidir de acuerdo a su bolsillo, y en eso no hemos conversado incluso con la presidenta del Regional Santiago, en el gasto bolsillo. ¿Quién se mete en mi bolsillo? O sea, ¿quién decide? Yo creo que el tema de la discusión de quién es la receta, porque lo que tú decías, no me lo cambiaron porque el médico dijo, oye, pero el médico no me preguntó cuánto ganaba. No me preguntó si yo tenía plata para pagar 50.000 pesos. Y por eso me parece tan grosero de que digan que hay medicamentos para ricos, pero los traten como ricos en la farmacia. Y lo otro, yo fui un día a una farmacia en Valparaíso, estando allá, y le pregunté a un señor, ¿tiene un medicamento? Pregunté por un medicamento, por ejemplo, el Daonil, ya para seguirle. y le dije, sí. ¿Ah? Ya, y yo le dije, ¿y tiene el genérico? No, me dijo, pero el genérico no. Y dije, ¿por qué no? ¿Qué diferencia hay? Me dijo, el innovador, lo hacen con materias primas de primera calidad. Y dije, ¿y el otro? Con tiza. Con tiza. Y no es un invento, no es que me lo contó, me dijo a mí y me lo dijeron en una farmacia en el centro de Viña. O sea, eso en el fondo, ¿por qué pasa? Porque nosotros como ministerio, y ahí sí que me pongo la camisa, no hemos hecho nada. El ISP a lo mejor también falta que haga, y el colegio también falta que haga cosas. Y yo valoro los documentos que han hecho ustedes de uso racional, que yo los uso también, pero yo creo que hay una deuda y hay que seguir trabajando, y los felicito por su conocimiento. Una pequeña cosa. Sí. Mira, fíjense, una cosa que se me fue, poquito, oye, fíjense ustedes, Brasil y Argentina, nosotros hablamos de unos artículos que hacían la diferencia. Miren la diferencia de precios que hay, que es mínima. ¿Te fijas tú? Brasil, Argentina. Ahí hay un poquito más, pero con el innovador. Pero este es Argentina, sí. Este es Brasil, y miren ustedes la diferencia de precios que hay con los otros, al menos con respecto al Entonces, vemos que las políticas a lo mejor han dado algún resultado, o algunos artículos, como por ejemplo exigirle al médico, ¿usted me quiere recetar de marca? ¿Ok? Justifíquemelo, escríbamelo. Porque sería bien engorroso para un médico mostrar eso y decir, oye, vienen otros médicos, mira lo que pusiste, ¿no es cierto? Por ejemplo. O sea, hoy día no tienen ninguna posibilidad. Entonces yo digo, mira, el tema a pesar de tu explicación extensa, y la agradezco, por cierto, ¿no es cierto? Desgraciadamente, la información que ustedes tienen, que la podrían traspasar, nosotros se lo agradeceríamos, de cuántos son los medicamentos que efectivamente están en el mercado registrados y que están registrados en el ISP, que no son... ¿Tú sabes cuánto me costó conseguir esa información de cuántos medicamentos registrados había en el ISP? ¿Tú sabes? O sea, no hay información. No la dan. ¿Por qué? Entonces, el tema pasa por eso. Pero fíjate que de todas maneras yo insisto, lo podemos discutir más adelante con más detalle, pero yo insisto que todavía no me convence el tema. Yo, en la última frase, dije, no sigamos justificando lo que no tiene justificación. O sea, justifiquemos lo que tiene justificación. Nuestra preocupación, al menos nosotros, y yo imagino que también el Colegio Químico Farmacéutico y las autoridades de gobierno, deben velar por el bienestar y la salud de la población, no por otra cosa. No por el marketing, porque los gallos ganen más o menos. Ese no es el problema de ustedes, creo yo. O sea, nosotros estamos para otra cosa. Nosotros estamos para exigir nuestros derechos. Y nuestro derecho es poder acceder a la salud. Ese es. ¿Y cómo lo hacemos? De la mejor forma, bueno, pongámonos a trabajar todos de cómo lo hacemos. Pero no sigamos justificando, porque si no, evidentemente no vamos a hacer nada. Yo no voy a justificar nada, te voy a dar algunas indicaciones de lo que yo veo, por ejemplo, que ha pasado con Brasil y Argentina, que tú mencionas aquí mismo, y que tiene que ver con los costos. Yo quiero recordarle que el costo nosotros trajimos cuando se discutió la ley de fármacos 1, un estudio norteamericano en qué se basan los costos de los medicamentos. Y más del 76% del costo del medicamento es marketing, no tiene que ver con lo que tiene adentro. No tiene que ver con lo que tiene adentro. Entonces, el costo lo han fijado los laboratorios de acuerdo a la presión económica que tengan. Brasil, con la cantidad de gente y con las políticas que generó, hace bajarlo. Él hace un estudio como país de qué
precio va a poner de acuerdo a todo, le tienen que hacer una justificación de costo. Como le hacen una justificación de costo, los precios son mucho más baratos, y Argentina la presión la hace por su población, por la cantidad de gente que tiene un poder parecido a Brasil en cuanto a consumo para los laboratorios. En Chile, nosotros cometimos el error en los años 80, que nos creíamos los jaguares de Latinoamérica. Y por creernos los jaguares de Latinoamérica, los laboratorios fijaron los siguientes precios. ¿Y el precio cómo se fija? Aparte del marketing, dice cómo la gente qué está dispuesta a pagar. Y al ser los jaguares de Latinoamérica estamos dispuestos a pagar caro. De hecho, seguimos pagando la internet más cara, los conciertos más caros, los medicamentos más caros. Todo lo estamos pagando más caro que Latinoamérica por nuestra intención de ser los jaguares. Y esto nos ha costado caro. Nos ha costado caro y que hay que revertirlo, tal como dices tú. Y yo creo que ahí hay que hacer estudios. Yo lo otro que te quería decir de la bioequivalencia, que yo le dije abiertamente, me tocó una pelea grande con el ministro Mañalich por el caso de la bioequivalencia y que iban a bajar los precios. Yo lo acusé de mentiroso y me costó caro porque en todos los medios me atacó, porque yo dije que era una mentira para la gente decir que iban a bajar los precios. Menos en las condiciones que estaban. El ISP no tenía la condición de retirar los medicamentos que no cumplían con la bioequivalencia. De hecho, todavía se comercializan muchos productos porque la ley no contempló que se retiraran aquellos que no cumplían. Y algunos de los que no cumplen hoy día han bajado los precios para venderse más que los que son bioequivalentes. Algunos están deshaciendo todo su stock porque no le van a hacer la bioequivalencia. Y solamente el ISP tiene la condición de eliminarlo del mercado cuando tengan que renovar el registro. Algunos le quedan 2 años o 3 años, y cuando tengan que renovar el registro van a decir, ¿tiene bioequivalencia o no? Váyase para afuera. Pero se siguen comercializando. ¿Y qué están haciendo los laboratorios? Los únicos que han bajado los precios son aquellos que no son bioequivalentes para lograr que se vendan más esos productos que no han demostrado su calidad con respecto a los otros. Y eso son malas políticas porque no estaba todo unido. Si yo hubiera tenido unido los productos bioequivalentes con los originales, los bioequivalentes podrían haber traído para que bajaran un poco más los precios, generando presión. Pero ¿cómo se hizo? Se hizo de una mala manera. Nosotros dijimos que no era la manera adecuada, menos para bajar los precios y ofrecerle a la gente esa condición. Lo otro importante de la bioequivalencia, pensando a futuro, es que en Chile no tenemos medidas que pasan en otros países. Cuando aquí hablamos, ¿cómo se justifica? La farmacovigilancia, aunque existe hace muchos años, antes se hacía solamente en el hospital. Hoy día está saliendo a todas partes. Y piensen que los estudios nosotros tenemos que asimilar toda la calidad. Y en Chile ni siquiera se miden cuando alguien fallece cuánto de estos es relativo a los medicamentos. Nosotros sabemos con la gente que trabaja en las UCI, en los hospitales, que hay muchas de las causas de muerte que son por medicamentos. Y resulta que la condición de muerte queda paro cardíaco, paro respiratorio, cualquier cosa, y no hay ninguna relación. Entonces, como la farmacovigilancia está recién empezando y no tenemos esos incentivos de lo que pasa con los medicamentos, en Chile no se ha tomado un control adecuado de los medicamentos y lo que pasa y por qué es tan importante certificar la calidad de los medicamentos. Yo creo que eso es lo fundamental, y lo fundamental de la bioequivalencia era certificar la calidad y poder manejar la intercambiabilidad, que no habló para nada el antiguo gobierno, que nosotros lo felicitamos por activar la bioequivalencia, pero no por la promoción de lo que debería promocionar, porque la promoción era justamente enseñarle a la gente la intercambiabilidad. ¿Por qué no se ocupan los genéricos más baratos? Porque no se le enseñó a la gente la intercambiabilidad. Lo único que le dijeron es el precio. Y si yo estaba pagando el original que me costaba 10.000 y me ofrecen un bioequivalente 5.000, me voy feliz. Pero no pregunté si había uno de 1.000 bioequivalentes. Porque no me enseñaron a preguntar que yo en la bioequivalencia tenía que buscar la intercambiabilidad de todos los productos que existen. Entonces, yo creo que ahí, tal como decía Tatiana, estamos al debe en la educación de lo que significa la bioequivalencia y la intercambiabilidad de productos. Y es algo fundamental que nosotros tendríamos que verlo. Ahora, tú mostraste ahí también en los cuadros algo súper interesante, cómo han bajado los genéricos. Y uno se pregunta por qué bajaron los genéricos. Pero si tú te miras en plata, no tanto en unidades, pero en plata, ¿qué equiparó todo eso? El aumento de las marcas propias. Sí. Y las marcas propias es lo que subió en todo este tiempo y es lo que han buscado los laboratorios, las industrias, las cadenas farmacéuticas con sus propios productos
de cómo generar una alternativa a los similares de marca y a los otros, pero vendiendo lo que a mí me genera más utilidades y no los genéricos que son del laboratorio. Entonces yo fabrico mis propias unidades, las tengo con un buen margen porque a mí el costo es muy bajo, pero eso me ha hecho subir mi rentabilidad y lo único que ha aumentado ahí en ese periodo son las marcas propias. Y aquí se ha visto que el negocio de las cadenas en este momento ha sido vender marcas propias a cambio de genéricos, por lo cual me ha aumentado la rentabilidad. Por eso es tan importante la educación, porque yo no tengo que caer en las marcas propias, tengo que decirle a la gente cuando vea, pregunte si hay genéricos, de quiénes son, y yo, de acuerdo a eso, decido si lo uso o no. Claro, hay algunas cosas productos bioequivalentes que aunque dan la misma acción, la gente a algunos le caen bien o mal, porque puede haber alguno que esté hecho los comprimidos con lactosa, a veces soy intolerante, me puede caer mal al estómago y yo prefiero el de otro laboratorio que me puede costar 200 pesos, pero mis malestares son más importantes y estoy dispuesto a pagar los 200. Pero ese tipo de cosas yo las tengo que saber y con educación enseñarlas, y creo que es fundamental que las veamos. Yo creo que lo que hay que pelear hoy día es que todos los bioequivalentes, todos los productos que no hayan cumplido con la bioequivalencia se empiezan a retirar del mercado. Y en esos ámbitos, y que el proyecto de bioequivalencia que vaya a seguir ahora sea razonable en cuanto a la calidad y que se haga de una manera tal que no provoque el desabastecimiento que provocó el otro. Nosotros lo avisamos con tiempo que eso iba a causar problemas, que los laboratorios no tenían para pagar 500 millones si le tocaban 10 productos, que había que hacerlo de una manera pausada como lo hizo Brasil, que tenía más o menos 20 moléculas por año, y lo hicieron así otros países, pero de alguna manera que fuera racional para que no desaparecieran, porque esto también, la falta de genéricos también ha tenido que ver con la desaparición de algunos que después que se dieron cuenta que le era muy caro hacer esto, decidieron no fabricarlos más, dejándonos solamente con similares de marca o con originales y ningún genérico, porque gastar 50 millones para una cantidad de productos que vendía que eran chicos, aunque sean chicos, pero esa cantidad de gente que lo usaba para ellos era importante, y de esos productos hay que pensar que cerca de 60 productos desaparecieron del mercado, 60 productos que ya no se hacen más, y eso fue a causa de toda esta convulsión de lo que fue exigir una cantidad muy grande de productos inicialmente. Sí, Carlos. Y ahí dejamos que Jorge cierre con todas las consultas. Muy breve. Yo estudié Química y Farmacia en la Universidad de Chile, acá en Santiago, que sigue, parece siendo la mejor facultad. A propósito. Y los grandes profesores que habían ahí, que nos enseñaban farmacología o farmacoquímica, nos decían a nosotros los estudiantes que en lo que se refiere a medicamentos era igual que los zapatos. Habían medicamentos de mejor calidad y otros de peor calidad, siendo el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica. Eso nos decían a nosotros los profesores, que era igual que comprar zapatos guantes o cardinales o un zapato bata, ¿sí? Entonces, respecto a la comunicación de las autoridades a la población, yo hago la siguiente pregunta. ¿En Chile siguen existiendo medicamentos de primera y segunda calidad respecto a un mismo principio activo y una misma forma farmacéutica, la misma dosis, etcétera, etcétera, o no? Porque si la respuesta es no, es decir, todos los medicamentos que tienen el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica, que tienen el mismo uso, son de la misma calidad, hay que contarle eso a la gente, porque la gente no confía en los medicamentos genéricos en general, porque sigue teniendo la impresión de que son de menor calidad que el otro, que es más caro. Entonces, si la respuesta a mi pregunta es no, todos los medicamentos ahora tienen la misma calidad, independiente de su precio, eso es lo que la gente no sabe y hay que contárselo, digamos. A no ser que la respuesta sea sí, sigue existiendo diferencia de calidad entre un medicamento y otro, el laboratorio que lo fabrique. Oye, perdón, con respecto a eso, perdón, un segundo. Nosotros tenemos claro, al menos de todas las cosas que hemos leído, clarísimo, que los similares de marca no pueden comprobar que son mejores que los genéricos. No hay ningún estudio que lo compruebe, ninguno. Por tanto, podemos decir que son iguales o pueden ser hasta mejor los genéricos. O sea, no hay estudio que avale un dicho como ese, por ejemplo, estos son mejores que otros. El único que tiene el estudio es el innovador, el único. ¿Ya? El resto no.
Aparte, obviamente, las bioequivalencias, que después las conversaremos, ¿cierto? Porque sigue siendo un tema. Por tanto, cuando a mí me dicen que me están recomendando un similar de marca y me dicen que es mejor, yo digo, no, no es cierto, es mentira eso. Usted no sabe si es mejor, no hay ningún estudio que me diga que es mejor. Al contrario, le digo yo, puede incluso ser mejor el genérico. Por tanto, en ese sentido no hay duda, ¿eh? Porque toda la literatura que hemos leído, que no ha sido poca, ¿ya? Les aseguro que eso está absolutamente ya comprobado que es así, ¿ya? Por tanto, peor todavía. Pero bueno, no sé si tú quieres decir alguna cosa, ¿no? Yo lo que quería decir nada más que ahí vamos a tener que buscar un sistema de comunicación. Nosotros entendemos que con todo lo que se hizo con la bioequivalencia, nosotros estamos diciendo que aquellos productos que cumplieron con la normativa de bioequivalencia, estamos certificando su calidad y por lo tanto son intercambiables. Por lo tanto, tendríamos que decir que esos productos, yo no lo puedo certificar por todos los que están en el mercado, pero es importante transmitir esa información, que todos aquellos productos que hayan pasado la bioequivalencia, sí tendremos que decir que son de una calidad semejante y por lo tanto, porque usted sabe que se aceptan una diferencia entre un 80 y un 110%, a excepción de algunos que hay más estrechos, pero eso significa que todos ellos pueden ser intercambiables porque se considera que su calidad es equivalente. Y eso es lo que nosotros deberíamos transmitir. No lo podemos certificar para todos porque en el fondo, mientras no se haga o no se excluya, o algunos también en otros países se ha tomado per se, los inyectables se toman haciendo todas las controles de calidad como si fueran bioequivalentes porque uno sabe que cualquier cosa que se inyecte directo, si está comprobada su eficacia, deberían ser así. En Chile yo me extrañé porque cuando iban a votar le pregunté a uno de los senadores y esto incluía los bioequivalentes per se y me preguntó qué eran eso. Se supone que ellos iban a votar 5 minutos antes de la votación y no tenían idea ni siquiera definiciones, o sea, no habían leído muchas cosas que... y uno ve que lamentablemente, tal como decías tú, mucha de la literatura o las cosas que uno les lleva, no sabe si las leen, a menos que uno se las pase y las converse directamente con ellos. Dejarle documentación ahí es un poco guardar papeles. Yo me voy a meter en un lío, pero lo voy a decir igual, porque estamos en día sábado. En el fondo, la bioequivalencia es una técnica como un estudio de estabilidad, estudios, requisitos, exigencias que son parte del registro sanitario. Nosotros tenemos que ver qué pasa si tenemos o no tenemos productos registrados. Y si están registrados, tienen eficacia, seguridad y calidad. Digamos, partir de una base. La bioequivalencia no es una política. La política que se levanta ahora en Chile es una política de intercambiabilidad. Eso es lo que nosotros nos estamos jugando en la Ley de Fármacos 2. Y la intercambiabilidad se va a basar en ciertos requisitos de calidad, que pueden ser algún estudio de equivalencia, para algunos productos que haya un nivel de GMP adecuado, o sea, que las plantas productoras lo hagan en condiciones adecuadas. Si eso pasa, yo podría decir a lo mejor que para ciertas drogas que son muy, muy antiguas, para ciertos productos no les voy a exigir un estándar mayor de calidad. Entonces, lo que es cambiar el foco. La bioequivalencia no lo es todo. Es el registro sanitario y la autoridad regulatoria los que nos dan la confianza. No es eso. Entonces, hay que bajarle el orden un poco yendo a lo que dice Carlos. Aquí lo que tiene que tener la gente es la seguridad de que hay una agencia que evalúa registro y que está del más alto nivel. Más alto nivel quiere decir que transparencia, regulaciones, leyes de respaldo, capacitación, todo lo que tiene que cumplir una agencia para que haga registro sanitario, lo tiene. Por lo tanto, todos los productos parten de una calidad, de un nivel de calidad. Lo que nosotros queremos como ministerio es levantar la intercambiabilidad. Y en algunos casos podemos llegar, y se está revisando todo este requisito de la bioequivalencia, en algunos casos vamos a decir a lo mejor que para ciertas drogas que son muy antiguas, que son productos y las formulaciones estandarizadas en un laboratorio que fabrica bien, a lo mejor no le vamos a pedir otro estudio y nos vamos a quedar tranquilos con eso. Droga antigua y buenas prácticas de fabricación. En algunos otros, como decía Patricia, a lo mejor caso de la digoxina, algunos productos de pequeñas concentraciones, algunos no necesitan ni un estudio, como los inyectables, otros, o sea, pensando en estos estudios adicionales. No estoy diciendo de que no tengan que tener estabilidad, producción, todo, pero tenemos que ver toda la gama de demostraciones de calidad, de eficacia y ver cuándo las necesitamos y cuándo no. Pero lo que nos la vamos a jugar es por la intercambiabilidad y eso va a ser súper complejo. Y uno de los primeros pasos es la prescripción por DCI. Para nosotros, o hablar de nombre genérico, digamos lo que la gente dice, para nosotros ese dato en la receta
nos va a permitir hacer muchas cosas como la receta electrónica. Y nos va a disminuir esta brecha, porque si empezamos a hablar por el DCI, que es salbutamol, paracetamol, esos nombres, vamos a ordenar un poco más el sistema, porque ese es el nombre formal, oficial, es una nomenclatura que dice la OMS, así se llaman los medicamentos, todos saben de paracetamol, eso no cambia nunca ni va a cambiar, lo que sí va a cambiar un Panadol, un Solver, un Winazor, a veces está, a veces no está, yo no puedo hacer estadística en salud, no puedo educar con esos nombres, tengo que educar con nombre INN o DCI, que es denominación común internacional. Si vamos ordenando y transparentando, yo creo que eso es súper importante. Ahora, en la ley de fármaco 2 pusimos la prescripción por DCI, no es la prescripción por DCI, es decir, dentro de la receta debe ir este nombre. Eso ha generado un problema gravísimo, o sea, estamos bien en una discusión muy grande. Entonces tenemos que ver cuál es la utilidad. Para nosotros, la trazabilidad, los datos en la receta electrónica, de que podamos hacer estadística en salud, ver si realmente hay medicamentos que hay que sacar del mercado, de los petitorios del formulario nacional, nos ayuda. A los usuarios igual le ayuda, al colegio médico, al colegio farmacéutico. Hay una agrupación en el colegio médico, de médicos sin marca. Entonces hay que ir viendo qué está pasando hacia dónde tenemos que ir. Pero no hablemos de la bioequivalencia como algo supra, sino que es el registro sanitario y la intercambiabilidad en la política a la cual nosotros nos vamos a dedicar, digamos, y vamos a dar la pelea ahora en modificación de código sanitario. Oye, no sé, antes de que cierres tú, porque no sé tú vas a cerrar. Mira, yo de partida quiero agradecer al Colegio Químico, al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que nos han invitado, nos han considerado efectivamente, este último periodo hemos sido más considerados que en otras ocasiones, y yo creo que tenemos que trabajar juntos. O sea, el tema, yo insistí mucho al final, puse no seguir justificando lo que no tiene justificación. Todo aquello que tenga justificación, ok, perfecto, conversemos, discutamos, etcétera, me parece bien. Pero aquellas cosas que son injustificables, lo único que hacen es perder credibilidad, ¿ya? Y yo creo que nosotros, ustedes tienen información que nosotros no tenemos, ¿ya? Que nos cuesta mucho, con este trabajo nos costó mucho, y en todos los países, ¿ya? Pero mucho tener la información. Es increíble. Estuvimos con José Peña en la OBS, ¿no es cierto? No nos pudo ayudar más tampoco él. Bueno, contigo también, hemos estado, ¿no es cierto?, en todas partes, buscando información, y la verdad es que el nivel de información es bajísimo, es muy malo. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes de repente me dicen, oh, no, te equivocaste, porque resulta que los que se comercializan son solamente, qué sé yo, 5.000 o 3.000, ¿no? Y yo pensaba que eran, no sé, 20.000, ¿me entiendes? Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Que después la discusión se basa en cosas que no tienen ningún sentido, que sean 20.000, 10.000, que sea. El problema es que hay muchos medicamentos, porque la realidad es esa, que hoy día no tienen bioequivalencia y que para los consumidores decimos, oye, si no tienen bioequivalencia tenemos que comprar el innovador, porque es el único que nos garantiza calidad. Y eso no es cierto. ¿Me entienden? ¿No? Porque ustedes tienen que meterse en la mentalidad también de la persona, del usuario común, ¿no? Por eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante. Yo creo que es importante que sigamos trabajando. Me comentaba que a lo mejor que el colegio médico, que también yo estuve con el Paris, ¿no es cierto?, ahí, yo noto que hay un desconocimiento sobre cierta materia. Discutíamos sobre este mismo tema de la cantidad de medicamentos genéricos que se vendían, y él me decía, no, que esos porcentajes son de ingresos, no de unidades. No, le dije yo, las unidades que se venden, ¿ya? Entonces tú tienes que empezar, y ellos como que tratan de justificar cosas que, por eso que yo insisto en esto, que no son justificables. Tratemos de buscar la solución, tratemos de mejorar la cosa. No tratemos de justificarnos, defendernos como gatos de espalda, sino que hablemos las cosas seriamente. Digamos, mira, esta cosa no va por acá. Y ustedes, si nos informan bien, también, nosotros vamos a cometer menos errores, ¿cierto? Vamos a poder difundir mejor la información, ¿no es cierto? Y vamos a poder generar movimientos que sean mucho más poderosos. Pero mientras esta información nos llegue solamente por crítica, oye, no eran 2000, eran 1990. ¿Me entiendes? Es que eso no puede ser. Disculpen que sea así, pero yo digo. Yo no le estaba corrigiendo, sino que de pronto le estaba tratando de aportar información que incluso les dije que nosotros mismos nunca tuvimos conocimiento de cuánto era lo comercializado. Hasta que se empezó la Sí. bioequivalencia. La legislación no lo exigía, que recién ahora ellos nos deben informar. Oye, pero yo no lo dije por lo que tú dijiste, ¿eh? Entonces, no, al contrario, te quiero agradecer la información, y ojalá que esa nos pudiera hacer llegar a nosotros. Bueno, en la página del instituto están los registrados vigentes. Tú no sabes cuántas veces he entrado en la página esa. Sí, bueno,
Sí, pero tienes que, pero tienes que revisarlos todos. No es que aparezca, mira, hay tantos vigentes, sino que tienes que revisar un listado que es enorme, ¿entiendes tú? Todo. Entonces, yo te digo, ¿por qué no? Mira, los que están vigentes son 3.000. O los que, o por no sé, o por principio activo, no sé, ya, como ustedes quieran. ¿Entiendes? No, digo yo, o sea, en el fondo, acceso a la información, porque si yo me pongo a enumerar cada uno, además que algunos vienen con nombre, ni siquiera vienen con el principio activo, yo no sé si efectivamente corresponde al mismo principio activo o no, entonces al final hay una confusión para un usuario común, digamos, ¿entiendes tú, no? Entonces, ese tipo de información nos sirve a nosotros, ¿ya? Entonces, después, ¿qué pasa? Que nosotros, cada vez que nosotros hagamos esta información, podamos darla que sea cada vez más certera, más acorde a la realidad. Porque nosotros entendemos que nos equivocamos, evidentemente, con el gran problema de información que hoy día existe, de acceder a la información. O sea, obviamente que muchas de las cosas, a pesar de lo mucho que estudiamos y que investigamos, etcétera, muchas cosas se quedan mal, porque no tenemos los antecedentes. Entonces, si ustedes nos ayudan con eso, vamos a poder hacer una mejor información y vamos a poder realmente buscar la solución a los problemas. ¿Ya? Eso nomás. Gracias. Sí. Gracias. Yo quiero agradecerle a Carlos y a Jorge por las presentaciones hoy día. Sí, y vamos a invitarlos desde ahora para septiembre. En septiembre vamos a tener 2 temas. Sí, aparte de cueca, va a haber un concurso de cueca aquí. No, vamos a hablar de artrosis, vamos a tener, y de la política de genéricos. Estrategia de genérico que se está viendo, a propósito que es bastante interesante con lo que estábamos viendo hoy día, así que vamos a tener esos 2 temas en septiembre. Para comprometerme, eso es septiembre, y octubre cumplimos los 10 meses trabajando en estas charlas de educación a la comunidad y vamos a hacer una jornada de estudio de la farmacia como centro de salud. Porque tenemos que trabajarla, definirla, por lo tanto, al cumplir nuestra reunión número 10, vamos a convocarlos a todos para discutir qué queremos de la farmacia, ahora que está dicho que es un centro de salud, pero no está definido, qué queremos, qué esperamos, cuáles son, digamos, los desafíos para los farmacéuticos y qué espera, digamos, la sociedad en general. Eso sería en nuestra reunión 10, que sería en octubre, el mejor mes del año. Sí. Así que ya tenemos programa para septiembre y octubre, les vamos a avisar la fecha, les vamos a mandar las invitaciones para que ustedes sepan con anticipación. Gracias.